Cuando Karma me escribió para dar esta charla breve, me dijo, ostras, es que es muy interesante que hables de esto porque muchas familias les genera mucha duda, ¿no? Todo esto del retinoblastoma hereditario, el esporádico, y hay como, ¿no?, unas diferencias que a veces, precisamente porque son complejas, pues a veces cuestan de entender, y parte de nuestra tarea es intentar explicar esta complejidad y transmitirlo de una manera que vosotros lo podáis entender y que cobre sentido, ¿no?, para aquello que para vosotros es importante, ¿no?, que a veces tiene muchas repercusiones, no solo para vuestros hijos, sino también para vosotros mismos, ¿no?, si queréis tener más hijos, para vuestro hijo cuando sea mayor, saber, ¿no?, si tiene algún riesgo, ¿no?, de transmitirlo. Entonces he intentado plasmar algunas cosas que espero que se entiendan, pero que sobre todo veremos estas diferencias, ¿no?, de los que muchos de vosotros a veces tenéis dudas. Para que no sea muy teórico, pero bueno, esta información seguro que todos la tenéis, pero básicamente es concretar, ¿no?, que el retinoblastoma lo causa un gen principalmente, que es el RB1, y que lo vemos porque este gen no funciona de las dos copias. Tiene que pasar que las dos copias no funcionen, ¿vale?, para que el retinoblastoma se desarrolle. El gen RB1 está localizado en el cromosoma 13, ¿vale?, en esta región que vemos del cromosoma, ¿no?, que los cromosomas no dejan de ser como si fueran estanterías de muchos libros, ¿no?, con toda nuestra información genética. Pues el gen RB1 está en la estantería número 13 y en esa posición concreta. Tenemos mutaciones somáticas, que son estas que caen dentro del retinoblastoma, ¿no?, más esporádico, y tenemos también las mutaciones que son hereditarias, las germinales. Distinguiremos, ¿no?, entre mutaciones somáticas versus mutaciones germinales. Dentro del RB1 es un gen complejo porque tiene muchas mutaciones, tiene desde cambios puntuales, ¿no?, si os imagináis el gen como un código de letras, pues tiene cambios que son de letras cambiadas una por otra, como si fuera una falta de ortografía. También puede ser que el gen esté alterado porque falta un conjunto de letras o porque hay un conjunto de letras que está repetido y por lo tanto el código es como que se desordena, ¿no?, y no funciona. Y a veces hay cambios que están en regiones que no vemos, que son regiones reguladoras o regiones de splicing que afectan a cómo se expresa ese gen y que son mutaciones que muchas veces con las técnicas que tenemos no las detectamos y que a veces, ¿no?, nos traen un poco de cabeza porque pensamos que a lo mejor sí que hay mutación en ese gen y por lo que sea no las detectamos, y es porque están en estas mutaciones complejas, en estas regiones complejas. Cuando hablamos, ¿no?, de la presentación bilateral o unilateral, lo que vemos es que en los casos bilaterales es más probable que encontremos una mutación, ¿sí? Depende de dónde miremos, puede ser que encontremos, ¿no?, de entre el 95 o el 99% de los casos bilaterales hay una mutación germinal hereditaria detrás, mientras que en los casos unilaterales es mucho menos frecuente encontrar una mutación. Alrededor de un 14% de los casos tienen mutación en línea germinal. Y en los casos, ¿no?, en los que vemos que hay una mutación hereditaria, vemos que el patrón de herencia es dominante. Quiere decir que de las dos copias del gen transmitimos esta predisposición, ¿no?, al retinoblastoma en un 50%, ¿sí?, de una de las copias del gen que se transmite con la alteración. Dentro de las diferentes formas de presentación vemos que hay retinoblastoma que podemos clasificarlo entre el hereditario y no hereditario. Dentro de los hereditarios pueden ser casos donde veamos que hay una historia familiar y a veces puede haber, ¿no?, historia familiar que conocemos a diferentes individuos en la familia que han presentado este retinoblastoma, y a veces hay casos que son los primeros en la familia, ¿sí? Por lo tanto, no hay una historia detrás, no hay otros familiares afectos, pero el niño o la niña es el primero que desarrolla de manera germinal esa mutación y sí que puede transmitirlo a sus hijos, por lo tanto cae dentro de este retinoblastoma hereditario. Y luego también podemos distinguir entre casos que tienen penetrancia completa o incompleta. ¿Qué quiere decir la penetrancia? Que esto es como un término un poco raro. La penetrancia quiere decir que hay un porcentaje, normalmente, ¿no?, cuando hablamos de penetrancia completa es porque todos aquellos que tienen mutación
desarrollarán algún tipo de clínica. Mientras que hay algunos casos, cuando la penetrancia es incompleta, que hay personas que pueden tener mutación y no haber desarrollado ninguna clínica. Esto es lo que conocemos como penetrancia incompleta. Y hay casos familiares donde vemos una penetrancia incompleta y a veces nos puede estar enmascarando un caso hereditario, pero porque hay personas transmisoras que no manifiestan este retinoblastoma, que entren dentro de estos casos hereditarios que nos traen un poco de cabeza a veces. Y luego tenemos también los casos no hereditarios, donde en este caso, ¿no?, la gran mayoría son por mutaciones somáticas, que ahora distinguiremos qué quiere decir, somáticas versus germinales, de manera bialélica. Bialélica quiere decir en las dos copias del gen, de este gen RB1. Y nos centraremos en hablar entre el hereditario y no hereditario. Vale, en los casos no hereditarios o esporádicos, que como decía Jaume, es una gran mayoría de casos. Lo que vemos es que partimos de las dos copias del gen RB1, que son estas que vemos aquí en verde. Lo que sucede es que hay lo que nosotros llamamos un primer hit, una primera mutación en una copia de este gen. Y luego hay una segunda copia, un segundo hit, una segunda alteración que pasa en la otra copia, de manera que ni la primera copia ni la segunda copia funcionan bien, y de aquí se da lugar a la progresión del retinoblastoma. Necesitamos que estén las dos copias alteradas. Dentro del retinoblastoma no hereditario, esto sucede específicamente en las células de la retina. Quiere decir que un individuo en todas sus células son células que tienen las dos copias funcionales del gen RB1, pero en un grupo concreto de células, que son aquellas que están únicamente en las células de la retina, de manera esporádica puede aparecer un primer hit y luego un segundo hit, que es el que da lugar a esta progresión de células que causa el retinoblastoma. ¿Qué pasa en este caso? Que en este caso, cuando hacemos un estudio genético, ¿no?, y hacemos un estudio en la sangre, lo que vamos a ver son las células de la sangre. Por lo tanto, en la gran mayoría de casos no encontraremos mutación en la sangre, porque hemos dicho, ¿no?, que este evento mutacional se produce solo en las células de la retina. Como decíamos, es el caso mayoritario, ¿no?, más del 50% de casos nuevos son casos esporádicos. Normalmente son casos sin historia familiar, ¿no?, porque aparecen justo de manera somática en el individuo. La mayoría de casos son de presentación unilateral y unifocal y son, como decíamos, mutaciones somáticas, que son en el tumor. Somático quiere decir en ese grupo de células concretas del tumor. Y lo que vemos en el estudio de ADN siempre nos sale negativo en sangre. Para distinguirlo del retinoblastoma hereditario, ¿no?, decíamos que en el no hereditario o en el esporádico partíamos de dos copias del gen RB1 sin mutaciones, pero aquí la diferencia es que la persona ya tiene una mutación en el gen RB1, ¿vale? Ya partimos de un punto más avanzado, ¿sí? Entonces, tan solo es necesario que haya un segundo hit, en este caso, perdón, en el individuo, para que ya las dos copias no funcionen. Y aquí, para distinguirlo de lo que veíamos antes, en este caso, la persona ya ha nacido, ¿no?, desde un momento muy inicial del desarrollo embrionario, ya hay estas dos copias alteradas del gen, una de las copias alteradas del gen. Y la segunda copia alterada solo se produce en las células de la retina, en este caso, ¿sí? Por lo tanto, para diferenciarlo, cuando hacemos un estudio genético en sangre, veremos la mutación, ¿sí?, porque hemos dicho que está en todas las células, porque empieza desde un estadio muy inicial del embrión. Por lo tanto, todas las células ya tienen esa mutación, pero solo se desarrolla el retinoblastoma porque el segundo hit aparece en las células de la retina. En este caso, cuando vemos casos hereditarios, lo vemos en la gran mayoría de casos bilaterales, también lo vemos en algunos casos unilaterales y podemos verlo también en casos de personas asintomáticas. Podemos encontrar mutaciones en personas asintomáticas por este fenómeno que decíamos de la penetrancia incompleta, ¿sí?, o del mosaicismo, que ahora os explicaré qué quiere decir el mosaicismo. Como decía, si hacemos un estudio de mutaciones en la sangre, veremos la mutación.
Podemos verlo en casos familiares, cuando hay otros individuos, ¿no?, con la misma presentación, o en casos de novo, quiere decir en individuos donde el niño o la niña que tiene el retinoblastoma es el primero de la familia, ¿vale? Pero en este caso, aunque sea el primero, sí que lo puede transmitir a sus hijos, porque como lo tienen todas las células del cuerpo, esto incluye las células reproductivas, incluye el esperma o los óvulos. Como decíamos, ¿no?, la probabilidad de encontrar mutaciones en los casos bilaterales es muy alta, aunque siempre a veces nos pasa que no encontramos mutación, y ya os explicaré por qué puede ser esto, ¿no? Decíamos que a veces hay mutaciones que están en regiones que las técnicas no nos permiten detectar. Y en este caso, ¿no?, cuando vemos que hay una mutación o que hay un caso hereditario, es importante hacer una vigilancia, ¿no?, contralateral y de otros riesgos, como decía Jaume, ya en edad adulta. Esto que os he mencionado del mosaico, ¿no?, que lo he dejado ir así, pero ¿qué quiere decir el mosaico? A veces nos pasa que cuando hacemos un estudio genético en la sangre vemos una mutación y no la vemos en el 100% de las células, lo vemos solo en un porcentaje, y nos sale que hay un porcentaje de mutación del 20, del 40%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nos fijamos, ¿no?, en cuándo aparece esta mutación, es una mutación que aparece en el desarrollo embrionario, pero no en el estadio inicial donde todas las células van a tener esa mutación, sino que aparece más posterior en el momento de las divisiones celulares, ¿vale? Por ejemplo, si vemos el dibujo, vemos que el individuo tendrá un grupo de células con las dos copias funcionales del RB1, pero a lo mejor de una célula que ha adquirido esta mutación, todo el grupo de células que derive de ahí tendrá la mutación, ¿vale? Por eso podemos ver individuos que en distintos tejidos pueden tener un porcentaje de mutación distinto, y vemos que a lo mejor en la sangre tienen un 20% de mutación, pero si cogiéramos a lo mejor células de la saliva, ¿no?, de la mucosa bucal, veríamos que a lo mejor el porcentaje es distinto, ¿vale? Y esto es importante, es relevante, porque a veces no nos permite predecir cuál es el porcentaje de mutación en los diferentes tejidos, y por ejemplo no podemos saber cuál es el porcentaje de mutación en las células reproductivas de ese individuo, por lo que a veces tenemos que estimar que el riesgo, ¿no?, de que vuelva a suceder puede ser tan alto como hasta el 50%, como si estuviera, ¿sí? Porque como no podemos saber si está o no está o en qué porcentaje está, tenemos que asumir que este es el caso. En los casos hereditarios podemos tener, como hemos dicho, casos familiares donde vemos individuos de cada generación con mutación, ¿sí? Vemos como una herencia vertical, el riesgo de recurrencia es del 50%, y a veces podemos tener estos fenómenos que decíamos, ¿no?, de penetrancia incompleta, de personas que nos despisten, que a lo mejor no tienen clínica, pero sí que tienen la mutación y la transmiten. Y podemos tener casos de novo, que son individuos que son los primeros en la familia que tienen esa mutación, y por lo tanto, ¿no?, los riesgos cambian en función de si son los padres o si son las personas que tienen la mutación, que pueden transmitirlo el 50%. Vale, para ponerlo como un poco en contexto, ¿no?, el circuito de cuando pasáis por genética o cuando os hacen un estudio genético, cuando tenemos un diagnóstico de retinoblastoma, seguidamente se hace un estudio genético, y se hace un estudio genético que se hace en ADN de una analítica sanguínea, por lo tanto miramos las células de la sangre. Y de ahí podemos tener diferentes escenarios. El primero es que encontremos una mutación, ¿vale? Si encontramos una mutación, ¿qué pasa seguidamente? Lo que pasa es que vamos a estudiar a los papás, ¿vale? Hemos encontrado la mutación en el niño o en la niña, que como decíamos, ¿no?, es más probable encontrarlo en los casos bilaterales que no en los unilaterales, y vamos seguidamente a estudiar a los padres para saber si esa mutación es una mutación nueva o es una mutación heredada de los papás, ¿vale? Es decir, para ver si estamos dentro de los casos de novo o en los familiares. Puede ser heredado. Si es heredado, ¿no?, el RR es como el riesgo de recurrencia, es decir, el riesgo de que vuelva a suceder. Para los papás es del 50%, ¿sí?, porque uno de ellos es portador y por lo tanto pasa esta copia, ¿no?, en un 50% de los casos. Y el riesgo de recurrencia para el paciente, ¿no?, para el individuo que tiene el retinoblastoma, también es del 50%, ¿sí?
En cambio, si vemos que hacemos un estudio en los papás y los papás no tienen la mutación, quiere decir que es un caso de novo, ¿sí? En los que asumimos que el individuo es la primera persona en la familia que ha tenido este retinoblastoma. En este caso, el riesgo de recurrencia para los padres lo consideramos del 5%. ¿Por qué este número? Por este evento del mosaico germinal, ¿sí? Porque no podemos saber si los papás ellos mismos son un mosaico, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que asumir un riesgo un poco más incrementado que la población general. En este caso, para el paciente, ¿no?, el riesgo de recurrencia sí que es del 50%. Podemos también tener el escenario de que hacemos el estudio y no encontramos ninguna mutación. Si no encontramos la mutación, puede ser por diferentes motivos. Puede ser porque sea realmente un caso esporádico, ¿no?, como el que hemos visto antes, que la mutación solo se haya desarrollado en las células de la retina. Puede ser que sea un caso hereditario, pero que no hayamos identificado la mutación, ¿sí? Sobre todo en estos casos bilaterales, ¿no?, que pensamos que pueden ser hereditarios, pero no encontramos la mutación. No quiere decir que no lo sea, pero quiere decir que no la estamos viendo. O puede ser que el individuo sea un mosaico, y sea un mosaico tan bajito que en las células de la sangre no detectemos la mutación. En este caso, ¿no?, si el individuo es un mosaico, como hemos dicho, ¿no?, que esto pasa en el individuo después de la concepción, ¿sí?, quiere decir que el riesgo para los papás es el mismo que el de la población general. Pero en cambio el riesgo del paciente, ¿no?, por prudencia decimos que es de hasta el 50%. Y cuando entramos, ¿no?, en no encontrar mutación, entramos en los riesgos empíricos, que los riesgos empíricos quiere decir los riesgos basados en la experiencia de otras familias que han estado en la misma situación, que no han encontrado mutación y que les ha vuelto a pasar, ¿no?, misma situación de tener un segundo hijo con un retinoblastoma. Y en este caso son distintos para las presentaciones unilaterales o bilaterales. En el caso del riesgo para los papás de tener un segundo hijo con retinoblastoma, si han tenido un primer hijo, ¿no?, con una mutación unilateral, con una presentación unilateral, el porcentaje de recurrencia es menor, si es bilateral es un poquito superior. Y para el propio paciente, si él o ella ha tenido un unilateral, la probabilidad de pasarlo a sus hijos es de un 6%, mientras que si es bilateral es hasta del 50%. Todo esto lo he intentado explicar un poco rápido, ¿vale?, pero me doy cuenta que son muchas cosas y sobre todo cuando venís a consulta de genética os intentamos explicar, ¿no?, de vuestro caso individualizado dónde estamos, ¿no? A veces venís antes de haceros la prueba o cuando ya se han hecho la prueba pero no tenemos resultados, os explicamos los distintos escenarios. A veces también nos vemos, ¿no?, cuando tenemos el resultado y os intentamos explicar esta complejidad y dónde cae vuestro caso concreto, ¿sí? Por tanto, creemos que es importante, ¿no?, y tenemos la suerte, ¿no?, pues que en muchos hospitales de Cataluña tenemos visitas de genética donde os podemos explicar esto, os podemos hablar, ¿no?, de la variabilidad de las mutaciones, ayudaros a comprender un poco el resultado genético y sobre todo hablaros también de las implicaciones familiares y reproductivas, que son normalmente preguntas que surgen, ¿no?, ya no tanto también para los papás, sino para vuestros hijos cuando sean mayores, ¿vale? Para no alargarme mucho, esto es más que nada para que sepáis qué es el asesoramiento genético, que a veces os derivan a la consulta y no sabéis muy bien a qué venís ni qué vamos a hacer en esa consulta, pero simplemente, ¿no?, es comunicaros y ayudaros a entender, ¿no?, pues toda esta complejidad genética. Y ya para acabar, la última cosa que os quería decir es que es normal, ¿no?, que cuando tenéis este diagnóstico, aparte de estar sometidos pues a intervenciones, muchos profesionales, todas estas preguntas, ¿no?, que a veces os surgen, son preguntas que tenéis este espacio para preguntarlas, para intentar resolverlas y que dentro de lo posible intentamos que os vayáis a casa con alguna respuesta. A veces no son las respuestas, ¿no?, que nos gustan, pero es lo que intentamos hacer. Y nada, simplemente daros las gracias y que espero veros más.